Hola, buenas tardes. Hoy en esta clase vamos a ver una introducción a lo que viene a ser la química orgánica. Este curso consta de 9 clases, con lo que vamos a ver algunos de los principales temas, ¿sí? Hoy toca proteína, así que vamos a empezar con proteínas, aminoácidos, etcétera, ¿sí? Las proteínas son biomoléculas que están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Además, pueden contener azufre y en algunos tipos de proteínas muy específicos, fósforo, hierro, magnesio, cobre, entre otros elementos. Pueden considerarse que son polímeros de unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de aminoácidos y serían, por lo tanto, los monómeros de la unidad. Los aminoácidos están unidos mediante unos enlaces que se llaman enlaces peptídicos. La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido, y si el número de aminoácidos que forma la molécula no es mayor a 10, se lo denomina oligopéptido. Si es superior a 10, polipéptido, y si es superior a 50, ya se habla de una proteína. Por lo tanto, las proteínas son cadenas de aminoácidos que se pliegan adquiriendo una estructura tridimensional que les permite llevar a cabo miles de funciones. Las proteínas están codificadas en el material genético de cada organismo, donde se especifica su secuencia de aminoácidos y luego son sintetizados por ribosomas. Estas van a desempeñar un papel fundamental en los seres vivos y son las biomoléculas más versátiles y más diversas, realizando una cantidad enorme de funciones, entre ellas estructurales, enzimáticas, transportadoras e inclusive energéticas. Entonces vamos a pasar a hablar de los aminoácidos, ¿sí? Son las unidades básicas de estas proteínas y su función corresponde a la composición química general que presentan, en la que tenemos un grupo amino, ¿sí? Y otro grupo carboxilo o ácido, que se unen a un carbono alfa, y las otras dos valencias están complementadas por un átomo de hidrógeno y un grupo variable químico que se denomina grupo de cadena lateral R o cadena radical o radical, ¿sí? Siendo esta justamente su forma general. Tridimensionalmente, el carbono alfa presenta una configuración tetraédrica en la que el carbono se dispone en el centro y los 4 elementos que se unen a él ocupan los vértices. Cuando el vértice superior se dispone el carboxilo y se mira por la cara opuesta al grupo R, según la disposición del grupo amino, a la izquierda o a la derecha el carbono alfa, se habla de alfa L aminoácidos o de alfa D aminoácidos, respectivamente. En las proteínas solamente se van a encontrar aminoácidos de configuración L. Obviamente tenemos 20 aminoácidos distintos, ¿sí? Que están justamente caracterizados por su radical R, que son alamina, valina, leucina, isoleucina, prolina, metionina, fenilalanina, triptofano, glicina, serina, treonina, cisteína, asparagina, glutamina, tirosina, ácido aspartico o aspartato, ácido glutámico o glutamato, lisina, arganina, histidina, ¿sí? Ahora, tenemos aminoácidos que son esenciales. ¿Por qué se los llaman esenciales? Bueno, porque el cuerpo humano no los puede generar por sí solo. Esto implica que la única fuente de estos aminoácidos en el organismo es la ingesta directa a través de la dieta, ¿sí? Las rutas para la obtención de estos aminoácidos esenciales suelen ser bastante largas y energéticamente costosas. Cuando un alimento contiene proteínas con todos los aminoácidos esenciales, se dice que son de alta o de buena calidad. Algunos de estos alimentos son justamente los derivados de animales, ¿sí? Siempre se ha hablado de que hay algunos vegetales como la espelta, la soja, la quinoa, que tienen aminoácidos que son de alta calidad. Bueno, eso es muy discutible y es algo que cambia permanentemente, ¿sí? ¿Por qué?
porque necesitan transformación para ser absorbidos. Los animales, en cambio, su absorción es mucho más directa y por lo tanto se considera metabólicamente más eficiente. Pero bueno, los 8 aminoácidos que son esenciales, ¿sí?, son los que no se pueden metabolizar y necesitan ingesta directa, y son fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, valina, arginina e histidina. Esos no se pueden sintetizar y es necesario adquirirlos en la dieta. En cuanto a cómo son los aminoácidos entre sí, ya un poco lo podemos ver acá en la imagen, ¿sí? Los aminoácidos se encuentran unidos linealmente por una serie de uniones que se llaman uniones peptídicas. Estas uniones se forman por la reacción de síntesis vía deshidratación entre el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. La formación del enlace peptídico entre dos aminoácidos es un ejemplo de una reacción de condensación. Dos moléculas se unen mediante un enlace de tipo covalente, ¿sí?, que es esto que tenemos acá, grupo amino, grupo carboxilo, con la pérdida de una molécula de agua, ¿sí? Entonces nos queda así formado, por ejemplo, un aminoácido y otro aminoácido, por medio de una deshidratación, nos queda esta unión que sería un dipéptido, ¿sí? El grupo carboxilo libre del dipéptido reacciona en modo similar con el grupo amino del tercer aminoácido y así sucesivamente hasta formar una larga cadena. Podemos seguir añadiendo aminoácidos al péptido porque siempre vamos a tener un extremo NH2 terminal y un COH terminal, ¿sí? Entonces siempre podemos seguir agregando aminoácidos. Por otra parte, el carácter parcial de doble enlace del enlace peptídico determina la disposición espacial de este en un mismo plano, con distancias y ángulos fijos. Como consecuencia, el enlace peptídico presenta cierta rigidez e inmoviliza en el plano a los átomos que lo conforman. Hablando ya de la estructura de las proteínas. Bueno, todas las proteínas poseen una misma estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Lo que la hace distinta a una proteína de otra es la secuencia de la que está hecha, y tal secuencia se la conoce como estructura primaria de la proteína. La estructura primaria de una proteína es justamente determinante en la función que va a cumplir después. Y así las proteínas estructurales, como aquellas que forman tendones y cartílagos, poseen mayor cantidad de aminoácidos rígidos que establezcan enlaces químicos fuertes unos con otros para dar dureza a la estructura que conforman. Sin embargo, la secuencia lineal de aminoácidos puede aportar múltiples conformaciones en el espacio que se forman mediante el plegamiento del polímero lineal. Tal plegamiento se desarrolla en parte espontáneamente por la repulsión de los aminoácidos hidrófobos por el agua, la atracción de aminoácidos cargados y la formación de puentes disulfuro, y también en parte es ayudado por otras proteínas. Así, la estructura primaria viene determinada por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden en el que están entrelazados. Y la forma en la que se pliega la cadena se analiza en términos de estructura secundaria. Además, las proteínas adoptan distintas posiciones en el espacio, por lo que se describe una tercera estructura terciaria. Por lo tanto, en la cadena polipeptídica se pliega en el espacio, es decir, cómo se desarrolla una determinada proteína. Asimismo, las proteínas no se componen en su mayoría de una única cadena de aminoácido, sino que suelen agrupar varias cadenas polipeptídicas o monómeros para formar proteínas multiméricas mayores. A esto lo denominamos estructura cuaternaria de las proteínas. Entonces, estructura primaria, justamente lo que tenemos acá. Una secuencia de aminoácidos, ¿sí?, que depende del número y del tipo, ¿sí? Las posibilidades de estructuración a nivel primario son prácticamente ilimitadas. Como en casi todas las proteínas existen 20 aminoácidos diferentes, y el número de estructuras posibles viene dado por las variaciones con repetición de 20 elementos tomados de n en n, ¿sí?, siendo n el número de aminoácidos que componen la molécula proteica. Como consecuencia del establecimiento de enlaces peptídicos entre los distintos aminoácidos que forman la proteína, se origina una cadena principal o esqueleto, a partir del cual emergen las cadenas laterales de los aminoácidos.
Los átomos que componen la cadena principal de la proteína son el N del grupo amino, condensado con el aminoácido precedente. Al carbono cetónico, a partir del cual emerge la cadena lateral, y el carbono del grupo carboxilo, que se condensa en el grupo aminoácido siguiente. Por lo tanto, la unidad repetitiva básica que aparece en la cadena principal de una proteína es amino, NH, cetona, carboxilo. Conocer la estructura primaria de una proteína no solo es importante para entender su función, ya que esta depende de la secuencia de aminoácidos y de la forma que adopte, sino también del estudio de enfermedades genéticas. Entonces es posible que el origen de una enfermedad genética radique en una secuencia normal. Esta anomalía, si es severa, podría resultar en la función de una proteína que no se ejecute de manera adecuada, o inclusive que no se ejecute en absoluto. La secuencia de aminoácidos está especificada en el ADN por la secuencia de nucleótidos, y existe un sistema de conversión que se llama código genético, que se puede utilizar para deducir la primera a partir de la segunda. Sin embargo, ciertas modificaciones durante la transcripción del ADN no siempre permiten que esta conversión pueda hacerse directamente. Generalmente el número de aminoácidos que forma una proteína va a oscilar entre 80 y 300. Y los enlaces que participan en las estructuras primarias de una proteína son covalentes, es decir, enlace peptídico. Pasando a una estructura secundaria. La estructura secundaria de las proteínas es el plegamiento de la cadena polipeptídica que se adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos CO y NH del enlace peptídico. El primero como aceptor de hidrógeno y el segundo como donante de hidrógeno. De esta forma, la cadena polipeptídica es capaz de adoptar conformaciones de menor energía libre y por lo tanto más estable. Ahora tenemos dos estructuras de plegamiento que son las importantes y que vamos a ver, que son hélice alfa y lámina beta, ¿sí? En la hélice alfa, esta estructura catenaria, la estructura se mantiene gracias a los enlaces de hidrógeno intracatenarios formados por el grupo amino de un enlace peptídico y por el grupo cetónico del cuarto aminoácido que le sigue, ¿sí? Cuando la cadena polipeptídica se enrolla en espiral sobre sí misma, debido a los giros producidos en torno al carbono alfa de cada aminoácido, se adopta una conformación denominada justamente hélice alfa. Esta estructura es periódica y en ella cada enlace peptídico puede establecer dos puentes de hidrógeno. Un puente de hidrógeno se forma entre el grupo amino del enlace peptídico del aminoácido en posición N y el grupo CO o cetónico del enlace peptídico del aminoácido situado en la posición N4. El otro puente de hidrógeno se forma en el grupo CO del enlace peptídico del aminoácido en posición N y en el grupo amino del enlace peptídico del aminoácido situado en posición N4. Cada vuelta de la hélice tiene un paso de rosca de 0,54 nanómetros, ¿sí? A fin de cuentas, va torsionando, ¿sí? No lo piensen más que en eso. Las cadenas laterales de los aminoácidos se sitúan en la parte externa del helicoide, lo que evita problemas de impedimentos estéricos. En consecuencia, esta estructura puede albergar cualquier aminoácido, a excepción de la prolina, cuyo cadena no tiene libertad de giro, por estar integrado por un heterociclo. Por ese motivo, la prolina puede determinar una interrupción en la formación de hélices alfa, y tenemos los aminoácidos muy polares, tanto lisina como glutamina, que también desestabilizan la hélice porque los enlaces de hidrógeno pierden importancia frente a las interacciones electrostáticas de atracción o repulsión. Por este motivo, la estructura de la hélice alfa es la que predominan los valores de pH en los que los grupos ionizables no están cargados, ¿sí? En cuanto a la lámina beta, bueno, cuando la cadena principal de un polipéptido se estira al máximo, se permiten sus enlaces covalentes y se adopta una configuración especial denominada estructura beta, que suele representarse como una flecha, ¿sí? En estas estructuras, las cadenas laterales de los aminoácidos se sitúan de forma
alternamente entre derecha e izquierda del esqueleto de la cadena polipéptida. Las estructuras beta de distintas cadenas polipéptidas o bien las estructuras beta de distintas zonas de una misma cadena polipéptida pueden interaccionar entre sí mediante puentes de hidrógeno, dando lugar a estructuras laminares que por su forma de hoja plegada u hoja beta tienen ese nombre, ¿sí? Hoja beta o lámina beta, ¿sí? Además, tenemos algunas cositas especiales que son los giros beta, ¿sí? Que son secuencias de cadena polipeptídica con estructura alfa o beta que a menudo están interconectadas entre sí por medio de estos giros beta, que son secuencias cortas con una conformación característica que impone un giro brusco de 180 grados a la cadena principal de un polipéptido, ¿sí? No lo piensen más que eso, nadie se los va a tomar, pero bueno, es importante saberlo. Después tenemos las hélices de colágeno, que es esto que tenemos acá, que son una variedad particular de la estructura secundaria característica del colágeno, ¿sí? El colágeno es una importante proteína fibrosa, presente en tendones y tejido conjuntivo con función estructural particularmente rígida, ¿sí? Nada, que les quede en la memoria. Pasando a la estructura terciaria, ¿sí? Se llama estructura terciaria a la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína, concepto equiparable al de la conformación absoluta en otras moléculas, ¿sí? La estructura terciaria de una proteína es la responsable directa de sus propiedades biológicas, ya que la disposición espacial de los distintos grupos funcionales determina su interacción con los diversos ligandos. Para las proteínas que constan de una sola cadena polipéptida, es decir, que carecen de estructura cuaternaria, la estructura terciaria es la máxima información estructural que pueden obtener. Obviamente tenemos varios tipos de estructura terciaria que principalmente son dos. Las proteínas con estructura terciaria de tipo fibroso, en la que una de las dimensiones es mucho mayor que las otras dos, por ejemplo el colágeno, la queratina del cabello o la fibroína de la seda. En ese caso, los elementos de la estructura secundaria, hélices u hojas beta, pueden mantener su ordenamiento sin recurrir a grandes modificaciones, tan solo introduciendo ligeras torsiones longitudinales como las hebras de una cuerda. Y después tenemos la de tipo globular, que son más frecuentes, en la que no existe una dimensión que predomine sobre las demás, y su forma es principalmente esférica, ¿sí? Nada, es eso. Tenemos fuerzas que van a estabilizar la estructura terciaria de una proteína y se establecen entre las distintas cadenas laterales de los aminoácidos que la componen. Los enlaces propios de la estructura terciaria pueden ser de dos tipos, covalentes o no covalentes. Los enlaces covalentes pueden deberse a la formación de un puente disulfuro entre dos cadenas laterales de cisteína o la formación de un enlace amida en las cadenas laterales de la lisina o en un aminoácido dicarboxilado como el glutamato o el aspartato. Los enlaces no covalentes pueden ser de cuatro tipos. Tenemos fuerzas electrostáticas entre cadenas laterales ionizadas con cargas de signo opuesto, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o fuerzas de polaridad. Eso se suele tomar mucho. Como resultado de estas interacciones en las proteínas con estructura terciaria globular, las cadenas laterales con carácter apolar se orientan hacia el interior de la molécula, evitando las interacciones con el disolvente, y forman un núcleo compacto de carácter hidrofóbico. Las cadenas laterales de los aminoácidos polares se localizan a la superficie de la molécula, interaccionando con el agua y permitiendo que la proteína permanezca en disolución. No todas las interacciones contribuyen por igual al mantenimiento de la estructura terciaria. Obviamente, el enlace que aporta más estabilidad es de tipo covalente y no los no covalentes. Las interacciones más importantes son las de tipo hidrofóbico, ya que exigen una gran proximidad entre los grupos apolares de los aminoácidos. Existen diferencias dentro de las estructuras terciarias de las proteínas que actúan como unidades autónomas de plegamiento y o de desnaturalización de las proteínas. Estas regiones constituyen a un nivel estructural intermedio entre las estructuras secundaria y terciaria, recibiendo el nombre de dominios. Los dominios se pliegan por separado a medida que se sintetiza la cadena polipéptida
y en asociación a los distintos dominios es lo que origina la estructura terciaria. Acá podemos ver los diferentes dominios interaccionando entre sí. Pasamos a la estructura cuaternaria, ¿sí? Podemos hablar mucho, pero principalmente es lo siguiente. Es la conjunción de diferentes estructuras terciarias que se unen entre sí para formar la estructura cuaternaria, ¿sí? No es más que eso. A esto se le pueden unir diferentes átomos de otros materiales, por ejemplo hierro, para formar, en este caso que tenemos acá, esta figura es justamente de la hemoglobina, formado por 4 cadenas terciarias, ¿sí? 4 estructuras terciarias que se unen en una cuaternaria y que además se le adhiere hierro, es decir, un grupo hemo acá en el medio. ¿Sí? Eso es lo importante. Después podemos hablar también de que se van a unir a otras biomoléculas, como pueden ser azúcares, lípidos o ácidos nucleicos, ¿sí? También hay mucho para hablar. Si esto quieren saber más, lo vemos en otra clase. ¿Tam? Pero lo que me interesa que recuerden son las propiedades de las proteínas, ¿sí? Que son especificidad y desnaturalización. La especificidad se refiere a su función. Cada una lleva a cabo una determinada función y lo realiza porque posee una determinada estructura primaria y una conformación espacial propia, por lo que un cambio en la estructura de la proteína puede significar pérdida de función. Además, no todas las proteínas son iguales en todos los organismos. Cada individuo posee proteínas específicas suyas que se ponen de manifiesto en los procesos de rechazo de órganos trasplantados, por ejemplo. Las semejanzas entre proteínas son un grado de parentesco entre individuos, por lo que sirve para la construcción de árboles filogenéticos. Otra cosa es la desnaturalización. Consiste en la pérdida de la estructura terciaria por romperse los puentes que conforman dicha estructura. Todas las proteínas desnaturalizadas tienen la misma conformación, muy abierta y con una interacción máxima con el disolvente, por lo que una proteína soluble en agua, cuando se desnaturaliza, se hace insoluble en agua y precipita. La desnaturalización se puede producir por cambios de temperatura, por variaciones del pH, ¿sí? Y en algunos casos, si las condiciones se restablecen, una proteína desnaturalizada puede volver a su anterior plegamiento o conformación, proceso que se denomina renaturalización. Además, las podemos clasificar, ¿sí? Y se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios: composición química, estructura y sensibilidad, solubilidad, y una de las clasificaciones que engloban esos criterios es la siguiente. Tenemos las holoproteínas o proteínas simples, que están formadas únicamente por aminoácidos, que estas pueden ser globulares o fibrosas, ¿sí? Justamente me lo da la conformación en el espacio, ¿sí? ¿Cuáles son proteínas globulares? Bueno, las prolaminas, como la ceina, la gliadina, la ordeína, que están en el maíz, trigo y cebada. Las gluteínas, ¿sí? Como la glutenina y la orosinacina, que son del trigo y del arroz. Las albúminas, ¿sí? Estas ya capaz las conoces, presentes en sangre, en el huevo, en la leche. Las hormonas, como la insulina, la hormona del crecimiento, prolactina, tirotropina. Y las enzimas, como las hidrolasas, oxidasas, ligasas, transferasas. Y después tenemos las fibrosas, ¿sí? Que presentan cadenas polipéptidas largas, como los colágenos, queratinas, elastinas y fibroínas. Después tenemos las heteroproteínas o proteínas conjugadas, de las cuales podemos hablar de glucoproteínas si se unen a un glúcido, lipoproteínas si se unen a un lípido, nucleoproteínas si se unen a ácidos nucleicos, cromoproteínas cuando se unen a una sustancia coloreada, a un pigmento, ¿sí? Y debemos recordar que tienen muchas funciones. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, estructurales, enzimáticas, hormonales, defensivas o inmunológicas, de transporte, de reserva o energéticas, reguladores
cierta función de contractilidad muscular, ¿sí? Que podríamos decir que en realidad son estructurales, y una función homeostática. ¿Tá? Podemos profundizar en todo esto si hace falta, pero creo que para un pantallazo general de lo que son los aminoácidos y las proteínas está más que claro. Cualquier cosa, tienen mi número, me pueden consultar.